Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 26, versículos 69 hasta el 75. Pedro niega a Jesús. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por los cuidados que constantemente nos ofreces. Te damos gracias por este día que nos regalas. Permítenos caminar siempre a tu lado, que nada nos aparte de ti. Por eso, al abrir la Escritura en este momento, solicitamos la presencia del Santo Espíritu para que el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y podamos tomar lecciones para compartir con otros y para fortalecer nuestra fe. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y llegamos al final del capítulo 26 de Mateo, que dedica a mencionar los últimos momentos que pasó con los discípulos antes de ser entregado. Se establece el rito que se llama la Cena del Señor. Lo vimos en el huerto del Getsemaní, después lo vimos en la consumación de la traición de Judas y cómo es tomado y llevado preso y además juzgado ilegalmente. Todo esto ocurre en lo que es la celebración de la Pascua y entonces el capítulo termina con la historia de la negación de Pedro. Esta es la sección que va del versículo 69 hasta el 75. Lo que el Señor le había advertido a Pedro se cumplió. Leamos los versículos 69 y 70. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Pero él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Cuando Jesús fue tomado preso, todos los discípulos huyeron, pero Pedro y Juan, a diferencia de los demás discípulos, se arriesgaron a seguir toda la escena a ver qué pasaba con Jesús. Por influencia de Juan, Pedro tuvo acceso al patio. Este estaba sentado en el patio fuera del edificio donde se llevaba a cabo el juicio. Según Marcos capítulo 14, versículo 66, el patio estaba en un nivel inferior al del lugar donde se reunió el concilio. La madrugada era fría y Pedro se hizo en un lugar donde pudiera recibir algo de calor. Elena de White describe: en el atrio se había encendido un fuego porque era la hora más fría de la noche, precisamente antes del alba. Un grupo se reunió en derredor del fuego y Pedro se situó presuntamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús y, mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala. Libro El deseo de todas las gentes, página 657. Mateo dice que una criada vio a Pedro y le reconoció. Al parecer, esta mujer era la portera que había dejado entrar a Juan y por él dejó entrar a otro hombre que estaba muy afligido. A diferencia de Pedro, Juan nunca negó que era discípulo de Jesús. La gente lo reconoció como tal, así que no tuvo problemas. Elena de White afirma: el discípulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. No se mezcló con la gente grosera que vilipendiaba a su maestro. No fue interrogado porque no asumió una falsa actitud y así no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído donde quedase inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Desde allí pudo ver y oír todo lo que sucedió
durante el proceso de su Señor. Libro El deseo de todas las gentes, página 658. Pero por otra parte, Pedro quería pasar desapercibido, que nadie notara que estaba allí, e incluso manifiesta cierta indiferencia sobre lo que le estaba pasando a Jesús. Al tratar de disimular para que nadie se diera cuenta que era seguidor de Jesús, cometió el error que muchos cometen de tratar de pasar inadvertidos. Elena de White comenta: muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Asociándose con aquellos a quienes debieran evitar, se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Mismo libro Deseo de todas las gentes, página 658. Cuando fue confrontado con la mujer que le dijo que era seguidor de Jesús, Pedro se sintió descubierto. La mirada de todos los que estaban allí se fijaron en Pedro. Y Pedro, olvidando por completo las advertencias que el Señor Jesús le había hecho tan solo unas horas atrás, para evitar que se le identificara con el hombre que estaba siendo juzgado, negó que era seguidor de Jesús. Para Pedro quizás estaba resuelto el asunto. Aunque Pedro quería pasar desapercibido y trató de unirse a los que estaban en el patio y escuchar los comentarios contra Jesús, sin embargo él expresaba indignación por los ultrajes que recibía su maestro. Leamos los versículos 71 y 72 de Mateo 26. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Es interesante que se mencione que estaba en la puerta. Al parecer, según algunos comentadores, se refiere a la puerta de la salida del patio. Quizás Pedro estaba temeroso que si se descubriera quién era, se lo prendiera a él también. Y entonces estaba listo para salir huyendo. Pero otra persona diferente de la primera identificó a Pedro como uno de los seguidores de Jesús. Pedro, al sentirse descubierto nuevamente por el testimonio, pero ya de otra persona, debía ser más enfático en su negación, así que con juramento aseguró que no conocía a Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? Antes había dicho que estaba dispuesto a morir por el Maestro, y no estaba solo alardeando, era sincero en su expresión, amaba al Maestro, pero estaba lleno de confianza propia. El Señor le advirtió, pero él estaba seguro de sí, e incluso cuando Jesús fue tomado preso, Pedro sacó su espada y estaba listo para pelear, pero su fe en Jesús era débil. Ahora, al tratar de pasar desapercibido, a tratar de disimular, niega a Jesús enfáticamente haciendo uso de un juramento falso, porque dice no conocerlo. Cuán frágil es la fuerza humana, cuán variables somos los seres humanos. Por eso la invitación siempre será no confiar en nosotros mismos, sino confiar en el poder del Señor. Sigamos con los versículos 73 y 74. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Según el Evangelio de Lucas, transcurrió aproximadamente una hora cuando los que estaban allí, entre ellos, según el Evangelio de Juan, un siervo del sumo sacerdote que era familiar de Malco, a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijeron: tú eres seguidor de Jesús, e incluso te delata tu forma de hablar. Parece que aquí se hace referencia al acento galileo de Pedro.
La manera de hablar de los galileos era diferente de la forma de hablar de la gente común en Judea. Parece que muchos años más tarde, los galileos tenían dificultad en pronunciar las letras guturales. En ese momento, Pedro comprendió al punto que su situación era difícil. Si se lo identificaba como la persona que había herido a Malco, había peligro que lo llevaran al juzgado por intento de asesinato. Al parecer, el juramento que había hecho anteriormente no era suficiente para convencer a las personas que no era seguidor de Jesús. Así que se puso a maldecir y a jurar, es decir, a pronunciar palabras terribles y a jurar en falso. Estaba actuando como uno de los testigos falsos que actuaban contra Jesús. Y negó vehementemente que era discípulo de Jesús. Y cuando hizo esto, el gallo cantó. Y en ese momento recordó las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y un dolor profundo atravesó su corazón. Ellen White describe ese momento de la siguiente manera: mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Libro El deseo de todas las gentes, página 659. En ese momento se dio cuenta del grave error que había cometido, y al ver la mirada de Jesús llena de amor y de compasión, no resistió ese momento y salió corriendo de ese lugar. Leamos el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes: antes que cante el gallo me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Era evidente que Pedro había olvidado las repetidas advertencias de Jesús, de las cuales la primera fue pronunciada en el aposento alto y la segunda yendo al Getsemaní. La raíz de su error estaba en su confianza propia y en su jactancia. Ahora se acordó cuando era demasiado tarde. Sin quererlo, había cumplido las palabras de Jesús. La humildad y la buena voluntad para seguir el debido consejo son a menudo la mejor protección en contra de la posibilidad de cometer necios errores. Y al salir de ese lugar, con gran dolor en su corazón, rompió, según la otra versión de la Biblia, rompió a llorar amargamente. Ellen White describe el sentir de Pedro. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía, con amargo pesar, cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Libro El deseo de todas las gentes, página 659. Lo que Ellen White da a entender es que Pedro en su desesperación buscó un lugar para estar solo, y resulta que se halló en el Getsemaní, y recordó todo lo que el Señor le había dicho y todo lo que había pasado. Si Pedro hubiera procurado hacer caso a la amonestación de Jesús de velar y orar con tanto fervor como el que manifiesta ahora al llorar por sus palabras de traición, nunca las hubiera pronunciado. Pero a pesar de que Pedro, sin duda, le parecía que todo estaba perdido, hasta su misma persona, el amor del Salvador lo reanimó y le ayudó a superar ese trágico episodio. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. Ninguna hora es tan oscura, ninguna experiencia de dolor y de chasco es tan amarga como para que la luz del amor de Jesús
no pueda fortalecernos y salvarnos. Apreciado amigo y hermano, hemos terminado de estudiar el capítulo 26 del libro de Mateo, que nos recuerda el gran amor de Dios por nosotros. Jesús tomó una decisión difícil, pero lo hizo por amor. Su deseo de salvarnos lo llevó a entregar su vida, y lo que nos enseña es que debemos amar a Jesús con todo el corazón. Recuerda, Él está dispuesto a redimirte y a salvarte. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.